Buenos días, señores estudiantes. Vamos a iniciar una nueva clase que es la formación de anhídridos orgánicos. Anhídridos de ácido porque provienen de estos compuestos orgánicos. Entonces, ¿cómo se forma un anhídrido? Por la reacción de dos ácidos carboxílicos, carbono, oxígeno, OH, formación de es la función carboxílica, más la reacción con un segundo ácido orgánico. Carbonos, función carboxílico, OH. ¿Qué sucede en este proceso? Se presenta un proceso de deshidratación de estos dos ácidos orgánicos, cuando los dos OHs que forman parte de la función carboxílica de estos dos ácidos orgánicos reaccionan entre sí, obteniendo una molécula de agua de la siguiente manera. Un OH de un ácido más la reacción del segundo OH. Estos OH reaccionan OH con el hidrógeno del segundo ácido, obteniendo como resultado una molécula de reacción de estos dos ácidos orgánicos, quedando un átomo de oxígeno que permite unir a los dos ácidos carboxílicos que reaccionaron, quedando la estructura de la siguiente manera. Función carboxílica, carbono doble enlace, oxígeno, carbono, oxígeno que quedó como resultado del proceso de deshidratación, enlazado al segundo ácido orgánico que entró como parte de este proceso. Carbono, doble enlace, oxígeno, y este se enlaza al oxígeno como resultado de este proceso de deshidratación de dos ácidos carboxílicos, quedando como resultado una molécula de agua, es decir, H2O. Bien, aquí obtenemos la estructura de un anhídrido como resultado de la deshidratación de dos ácidos carboxílicos. Ahora, ¿cómo se procede a formar estos anhídridos que encontramos en este momento en la explicación? Aquí tengo un anhídrido que está constituido o proviene de dos ácidos orgánicos con la misma cantidad de carbonos. Es decir, este se formó por la reacción de dos ácidos propanoicos, cada uno de ellos con 3 carbonos en su estructura. Vamos al proceso de la obtención. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? 3 carbonos de un ácido orgánico. Registramos entonces el ácido propanoico, carbono, hidrógeno 3, carbono, hidrógeno 2, carbono, doble enlace oxígeno, OH, que es la función carboxílica del primer ácido, más la reacción del segundo ácido. Carbono, hidrógeno 3, carbono, hidrógeno 2 y el tercer carbono del ácido con la función carboxílica, OH, oxígeno. ¿Qué sucede? Los dos OH reaccionan entre sí como resultado del proceso de deshidratación de estos dos ácidos, obteniendo finalmente como resultado una molécula de agua y quedando un oxígeno que permite enlazar a estos dos ácidos orgánicos que han reaccionado entre sí, quedándome de la siguiente manera la estructura. Carbono, hidrógeno 2, carbono, hidrógeno 2, carbono, enlace oxígeno, el oxígeno que queda como resultado de la deshidratación, enlazado al segundo ácido carboxílico que quedó como resultado del proceso de deshidratación. Ahora, ¿cómo nosotros nombramos este anhídrido? Sumamente simple, cada uno de ellos tiene 3 carbonos, 3 carbonos. Obviamente, estos provienen de dos ácidos carboxílicos que tienen la misma cantidad de carbonos que reaccionaron entre sí. 3 carbonos cada uno de los ácidos orgánicos. Bien, muy simple y muy sencillo su nomenclatura, sumamente simple. Lo que hacemos nosotros para nombrar es lo siguiente. Definitivamente este anhídrido proviene de la reacción de dos ácidos propanoicos. Entonces, provienen de dos ácidos propanoicos como nombro. Ácido propanoico es la base de la estructura de este anhídrido. ¿Cómo lo nombro? Sustituyo la palabra ácido
por la palabra anhídrido. Y registro el ácido carboxílico o los ácidos carboxílicos que participaron en este proceso de deshidratación. Como son dos ácidos iguales, basta con poner únicamente una sola vez el nombre del ácido orgánico cuando son iguales. Ahora, ¿qué pasa si son ácidos carboxílicos distintos? Aquí tenemos en la parte inferior, tenemos un anhídrido. Claramente proviene de un ácido que tenía dos carbonos que reaccionaron entre sí, proviene del ácido etanoico que reaccionó, se deshidrató con el ácido propanoico. Bien, ¿cómo nosotros nombramos este tipo de compuestos? Que tenemos claro que proviene de la reacción de dos ácidos que son el ácido etanoico y el ácido propanoico. Registro la palabra anhídrido y en orden alfabético se registran los ácidos que se deshidrataron al reaccionar entre sí. En este caso, tengo el etanoico y el propanoico. Por eso va primero anhídrido, propanoico. Es de esta forma entonces nosotros como hemos trabajado la obtención de los anhídridos en función de la reacción de ácidos orgánicos.